años, décadas, Sí. según algunas versiones que tengo, de los años 40 ya estaría aprobado. Sí. Las leyes ambientales, obviamente en aquella época no existían ni siquiera el concepto de ambientalismo, al contrario, era lo que se imperaba, era la extensión de la frontera agropecuaria en lo que fue desmontes y el aprovechamiento con fines turísticos en casos como este de Villa Cañada del Sauce. Al no existir restricciones de esa naturaleza, evidentemente que quien lo hizo el loteo y se lo aprobaron, eso ha sido registrado en catastro, ha sido registrado en renta, ha sido registrado en todos lados y sin ninguna duda desde ese punto de vista los compradores de buena fe no pueden ser tocados salvo que les propien el sitio, claro, para dar espacio, digamos, al cumplimiento de normas posteriores que son, claro, las que protegen el ambiente. Hay un precepto constitucional es que ninguna ley rige hacia atrás. Sí, seguramente, digamos que las leyes que, bueno, hace un rato viniendo, escuché que vos la citabas, una ley provincial 9.000 sí, y pico, y la ley nacional 20 y pico mil, bueno, por el número, son leyes que no tienen más de 15 años, las dos. Sí, pero además, una cosa que dijo, perdón que lo... Sí. Dijo que hay un amparo presentado, lo que no quiere decir que le hayan dado la razón. Fue a la justicia con un amparo, no sé si está resuelto ese amparo. Uno puede hacer una presentación a la justicia, no, amparo denegado. Exactamente, habría que saber a dónde ha sido presentado, claro, qué trámite se le dio, si es que se le dio trámite. Eso depende de Río Tercero, entiendo, ¿no? Villa Cañada del Sauce, Río de los Sauces. Yo debe ser... Santa Rosa y Calamuchita, me decía, la justicia es... Sí, bueno, pero Santa Rosa no tiene tribunal. No tiene tribunal, es Río Tercero. Es Río Tercero, exactamente. Habría que averiguar en qué lugar fue presentado y cuál es el estado, digamos, de avance que puede llegar a tener. El amparo, como sabemos, es una vía expeditiva para obtener algún tipo de respuesta rápida. Por lo tanto, de haber sido admitido, es muy probable que rápidamente se tenga una resolución al respecto. Pero me parece que en este caso concreto, y de acuerdo a lo que se está diciendo, si ha sido escriturado y se le cobran los impuestos y tiene números de registros y demás, es porque efectivamente eso está en regla. Las cuestiones ambientales, digamos, últimamente hemos tenido algunas noticias de violaciones o infracciones aquí en la provincia, principalmente lo que son los desmontes en el sur de la provincia, en el departamento Roca en la zona de Ancenusa hubo un procedimiento y está en debate, intenso debate entre ambientalistas y la provincia, la construcción de la autovía de Punilla en un área que invade o que significa una intromisión en una de las zonas rojas. Las zonas rojas, evidentemente, que han sido establecidas con excelente criterio, porque es la última forma de preservar los relictos mínimos que quedan del bosque nativo, y evidentemente que eso no admite discusión alguna y exige un respeto absoluto. Pero evidentemente que son todas cuestiones novedosas que si lo extendemos hacia otros lugares, podríamos llegar a decir que un loteo aprobado y un barrio totalmente construido en lo que hipotéticamente pudo haber sido una zona roja y alguien no ha construido, tendría una limitación a su derecho de propiedad que me parece, claro, que es absolutamente injustificable. Va a ser complejo, pero hay digamos, si el loteo es antiguo y hubo compradores de buena fe, el Estado, para impedirle el desarrollo, tiene que expropiar. Obviamente no tiene otra alternativa. Y si el loteo... La declaración de utilidad pública y expropiación. Efectivamente. Y ahora, si hay un nuevo loteo en desarrollo, bueno, tienen que advertirle a los potenciales compradores que eso no se puede. Sin ninguna duda. Aparte habría que ver si se vendió íntegramente las 300 y pico hectáreas, si se han vendido algunos sectores. Evidentemente que puede haber sectores que no están vendidos o que habiendo sido vendidos no tienen construcción alguna, y allí sí se podría aplicar este tipo de cuestiones. Porque en los lugares donde ya ha sido desmontado y hay construcciones en marcha, digamos, el daño causado ya es irreversible.
irreversible. Y por lo tanto, bueno, habría que analizar también todo ese tipo de cuestiones. Pero en principio tengo la impresión, tal cual lo están diciendo, no me consta nada de todo eso, pues pero sí, uno supone que es cierto. Bueno, me están mandando los propios propietarios de los copia de los recibos, copia de los recibos, copia de... Sí, nos están mandando las escrituras, así que, bueno, hay valor probatorio allí, sin ninguna duda, que no podemos desconocer. Pero bueno, ya lo vamos a retomar al tema. Sí, porque da para escuchar la otra campana y empezar a avanzar sobre el tema. Incluso sería interesante saber dónde está radicado ese amparo. Consultorio 2, el caso de Pablo Carrizo, que lo hablamos en la jornada de ayer, que está anunciando que se lanza como candidato. ¿Tiene prescripción judicial? ¿Se cumplió la condena? ¿Cómo funciona eso, Oscar? Bien, Pablo Carrizo fue condenado el 27 de diciembre del año pasado, una fecha que para mí es trascendente, por eso me acuerdo del día. Sí, sí. ¿Quiere decirlo o...? Sí, cumplí 43 años casado. Bien, perfecto. ¿Hace un minuto de silencio? Una vida, dijo un paisano de mi pueblo. ¿Hace un minuto de silencio lo celebra de otra manera? Lo celebro. Más vale que sí. Bueno. Fue condenado a 7 años de prisión en suspenso. No fue inhabilitado. 7 meses. Exactamente. Los 7 meses. Perdón, 7 años dije. Dijo 7 años. Qué desastre que soy. 7 meses. 7 meses. Exactamente. Lo cumplió el mes pasado. Lo cumplió en julio. ¿El 31 de julio? El 27 de julio, cumplió los 7 meses de prisión en suspenso que le habían impuesto. Y a su vez también le habían impuesto la realización de un tratamiento psicológico en virtud de la naturaleza de del delito cometido, es decir, en perjuicio de su expareja. No tengo constancias o datos de que efectivamente el tratamiento psicológico se haya cumplido como para poder entender que la pena está cumplida íntegramente. ¿Pero no son 2 años de tratamiento psicológico? No. Sí, bueno, pero la medida de que esté cumpliéndolo, desde mi punto de vista, no significaría un impedimento, porque la Carta Orgánica no establece ningún tipo de restricciones en ese sentido. Lo que yo creo que puede llegar a ser un poco más complicado para la situación de Pablo Carrizo, hablo de su postulación, nada más. Pueden ser otras 2 causas que... en su momento, el abogado de la víctima dijo que existían. No tengo información de qué está pasando con esas otras 2 causas, porque evidentemente puede llegar a tener algún tipo de influencia esta condena anterior respecto de las otras. Lo que ayer me enviaron oyentes del programa es que está en el listado de incumplidores de la cuota alimentaria que tiene la municipalidad. Eso podría eventualmente significar una restricción para su inscripción. Digamos que todo este tipo de situaciones habrá que ver cómo juegan al momento de inscribirse y las impugnaciones que pueda llegar a recibir. Sí. No sé de qué está viviendo Pablo Carrizo, porque entiendo que no volvió, o sea, ya no es más concejal y no volvió como enfermero en el hospital. Esa es la información que tengo, pero bueno, tal vez el propio Pablo Carrizo pueda aclarar esa situación. Sí, sería interesante como para poder tener más datos y prever este tipo de situaciones, porque incluso este tipo de cuestiones, como por ejemplo puede llegar a significar una condena, no sería impedimento para su inscripción, pero sí sería causal de remoción en caso de que eventualmente pueda acceder al cargo, en caso de ganar las elecciones, estaría allí previsto. Por lo tanto, también entiendo que como una cuestión de previsión de conflictos futuros, eventualmente el tribunal que deba analizar la viabilidad de las candidaturas eventualmente podría llegar a generar algún tipo de impugnación. Consultorio 3. Todo lo que Milei propone, o buena parte de lo que Milei propone, algunos lo están observando como anticonstitucional. ¿Están así? Digamos que hay de todo dentro de lo que está proponiendo Milei. Hay cuestiones que son inconstitucionales, hay cuestiones que son de dificilísima aplicación. Por ejemplo, la dolarización. Dice que la Constitución no lo permite, que hay que defender la moneda nacional.
La Constitución no lo permite, pero ya se hizo. Sí, pero seguimos teniendo el peso, que era 1-1 con el dólar. Seguimos, pero siguió circulando la moneda argentina. Vamos más cerca. Tampoco se podría endeudar el país sin una ley especial del Congreso, Macri lo hizo. Digamos que son limitaciones que el país desgraciadamente está acostumbrado a saltárselas por encima. Unas cuantas medidas son evidentemente inconstitucionales, pero después hay que encontrar quien las declare inconstitucionales. Claro. Es decir, no es una cuestión de generación espontánea la inconstitucionalidad. Y aquí viene un dato que es interesante respecto de lo que hablábamos el martes, y de qué piensa hacer Milei con la justicia. Entre otras cosas, como Milei no se mete con la justicia y de alguna manera está avalando la estructura de del centro de la justicia, es decir, Corte Suprema y los tribunales de Comodoro Pi, con ellos no se mete en absoluto, e incluso si después podemos entrar a ver algunos de los datos que contienen su plan político. Yo creo que está confiando en algún tipo de negociación con la Corte, con algunos tribunales que le habiliten gobernar aplicando algunas, por lo menos, de sus ideas bastante extravagantes como son. El plan no es nada del otro mundo, tiene ninguna cuestión sorpresiva, pero sí algunas cuestiones que permiten ir leyendo entre líneas qué es lo que pretende. El punto 1 es el nombramiento de un ministro de Justicia que sea miembro respetado del Poder Judicial. Objetivamente esto no es cuestionable en absoluto. Digamos que dentro del Poder Judicial, las personas que tienen cierta relevancia, evidentemente que también tienen quienes los apoya y quienes y sus detractores. Por lo tanto, habría que ver a qué sector responde ese respeto que debería tener el ministro de Justicia. Dice: el nombramiento de un juez de la Corte Suprema de Justicia que tiene lugar vacante, que sea un juez sin pertenencia partidaria y un férreo defensor de las ideas de Alberdi plasmadas en la Constitución de 1853. Eso no dice absolutamente nada. Dice que va a nombrar un juez y punto. El hecho de que sea defensor de las ideas de Alberdi y que no tenga pertenencia partidaria prácticamente no indica absolutamente nada. Dice: cubrir la vacante del Procurador General de la Nación, que actualmente funciona de manera interina con un fiscal apartidario, defensor de las ideas de Alberdi y de nuestra Constitución. Es exactamente igual que el nombramiento del ministro de la Corte que está faltando. Es decir, reemplazaría al interino Casal con un fiscal apartidario, defensor de las ideas de Alberdi y de nuestra Constitución. El hecho de que esté hablando de apartidario y sin pertenencia partidaria en el caso anterior, personalmente me hace bastante ruido, porque no existe nadie a esta altura del partido en condiciones de ser miembro de no, pero ya se sabe, cuando son apartidarios son... Claro, sabemos de qué están hablando. Sí. Es decir, cuando están hablando de apartidario, como hablar de apolítico o cosas por el estilo, yo lo puedo entender en un joven de menos de 25 años, pero no en alguien que esté en condiciones de ir a estos lugares. Puede tener no tener una afiliación política partidaria, pero sí tiene una ideología, un cúmulo de principios, de valores y demás que lo identifican evidentemente con una posición determinada. Y acá estaríamos hablando de lo que es obviamente afín a él mismo. Dice: cubrir todas las vacancias de tribunales federales del país con jueces apolíticos que respeten los principios de nuestra Constitución liberal. Seguimos hablando exactamente de lo mismo. Evidentemente que respeten los principios de la Constitución liberal y que sean apolíticos implica que formen parte del mismo espacio. El 5, promover la independencia económica absoluta del Poder Judicial para que nunca más sea un rehén del Poder Ejecutivo. Esta cuestión de la autarquía financiera del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, es un reclamo permanente de los poderes judiciales de la Nación y de todos los poderes judiciales de la provincia.
cómo lo elabora y a qué tipo de acuerdo llega. Revalorizar la carrera judicial es un dato absolutamente vago, carente totalmente de contenido y que no puede dejar de ser compartido como principio. Habría que ver de qué manera se va a revalorizar la carrera para poder empezar a discutir ese contenido. Avanzar en la implementación del sistema acusatorio adversarial para un mejor funcionamiento de la justicia. El sistema acusatorio adversarial ya está contemplado en el Código Procesal Penal de la Nación, que está desarrollándose, se viene implementando. Sería continuar con lo que ya está en marcha. Establecer el juicio por jurado como lo establece la Constitución Nacional en todo el territorio nacional. El juicio por jurado se viene desarrollando en un montón de provincias, se viene discutiendo a nivel nacional también, sería una continuación de lo que ya existe. El punto 9 dice prohibir a los integrantes del Poder Judicial cualquier filiación política, participación en política partidaria, etcétera. Esto es una ridiculez porque ya está contenido absolutamente en todas las estructuras de designación y permanencia de jueces. Es decir, nadie puede tener una participación en política partidaria y si lo tiene o es afiliado a alguna de ellas debe renunciar antes de asumir los cargos y obviamente no puede tenerla una vez que está cumpliendo la función. El punto 10 dice reformar el Consejo de la Magistratura para reducir el peso del poder político. Esta es una cuestión que también es totalmente discutible. De hecho, cada vez que se ha modificado el Consejo de la Magistratura, se lo ha hecho para alterar los equilibrios existentes, equilibrios siempre relativos, porque las variaciones en su constitución ha hecho de que en determinados momentos haya una influencia mayor del poder político, en otros menor, pero siempre ha existido. Habría que ver qué entiende por reducir y en qué medida pretende reducirlo. El punto 11 dice eliminación de organismos, institutos y entes descentralizados dentro del Ministerio de Justicia que tengan por fin promover la discriminación positiva para garantizar el principio de igualdad ante la ley. Francamente esto es prácticamente incomprensible, no sé a qué está haciendo referencia, pero bueno, digamos que tendería a garantizar el principio de igualdad ante la ley, que es algo que es un principio ya de rango constitucional que no hace falta declararlo en ninguna parte. El punto 12 dice promover la celeridad en todos los procesos judiciales a través de la oralidad. Es un proceso que se está desarrollando y avanza también en todas partes, no hay ninguna novedad. Y la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tal vez el punto más interesante de todo lo que está planteando, porque es una discusión que se viene dando ya desde prácticamente la reforma de la Constitución del año 94, no se ha conseguido plasmar en ningún momento. Esta transferencia significaría que todos los juzgados nacionales de Capital Federal, que son civil y comercial, fundamental y laboral, dejen de formar parte del Poder Judicial de la Nación y sean transferidos a la Cava. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el contenido de la famosa ley Cafiero, cuando se hicieron la transferencia de servicios y se reservó la Nación una serie de ellos, entre ellos precisamente esta. Esto se fue modificando, lo hizo Macri cuando transfirió la policía a la Ciudad Autónoma junto con el presupuesto. Y evidentemente que el costo de la transferencia de estos servicios de justicia va a ser gigantesco para la Cava. Estamos hablando de más de 200 juzgados civiles, comerciales y laborales, más sus respectivas cámaras, y es un motivo de discusión permanente sobre si se terminará transfiriendo o no, pero tampoco es ninguna novedad. En definitiva, todo lo que dice este plan lo podría haber escrito un alumno de tercer año de la Facultad de Derecho. Y además consolida el actual modelo tan cuestionado. Es que no cuestiona absolutamente nada. Directamente lo reafirma
y de alguna manera lo único que impone objetivamente es un sesgo hacia sus concepciones liberales o lo que son sus ideas de lo que debe ser la sociedad a través de las medidas que está implementando. Todo esto tenemos que complementarlo también con algunas medidas en las que va y viene, como por ejemplo la libre portación de armas, que también va a tener una incidencia directa sobre la Administración de Justicia y sobre el Código Penal, que ayer dijo que no dijo eso, cuando lo viene diciendo desde hace un montón de tiempo. La privatización y la gestión particular de las cárceles. ¿Qué otra cosa más había pedido? Bueno, la venta de niños y órganos también, eso forma parte de una modificación profunda del Código Penal y las leyes complementarias. De hecho, ayer se presentó ante el Congreso de la Nación una modificación a la ley de trasplante de órganos para agravar tendiente, claro, exacto, agravar las penas para este tipo de delitos, y también todo lo que se viene diciendo respecto de el aval al accionar policial cuando genera daños como los que estamos viendo, por ejemplo, acá en la provincia, o como pasó en La Cava con el caso Chocobar y demás. Protección y que operen y hagan lo que quieran. Todo este tipo de... Y por ejemplo, según esa lógica, los que mataron a Ale Flores no tendrían ninguna consecuencia. Seguramente, lo mismo que, lo que hemos tenido ayer con el caso de Paso Viejo. Que absolvieron a 4 policías. Absolvieron a 4, condenaron a 1, evidentemente que es simplemente un dato objetivo ese, porque va a ser casado por todas las partes, es decir, lo van a casar las defensas porque sostenían de que fue la reacción natural a las pedradas que habían recibido, y a su vez seguramente tanto la querella como la fiscalía, que pidieron penas de prisión perpetua para todos los involucrados en el hecho, también van a casar, y será el Tribunal Superior el que tenga la última palabra al respecto. Gracias, Oscar. Un amplio consultorio judicial para distintos temas que abordamos en la mañana y que nos preocupan y nos ocupan. Estaremos nuevamente aquí el martes seguramente con alguna novedad. Hasta el martes. Oscar Testa, el especialista en temas judiciales.